Y bueno, ya estamos de nuevo aquí con Víctor en esta sección jurídica. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes a todos. Buenas, coméntanos de qué vamos a tratar hoy. Pues en la última semana, que habrá gente que ya se ha olvidado con el 1 de mayo, habíamos dejado introducido un poco el tema de productos bancarios reclamables, tarjetas revolving, usura, etcétera. Entonces, bueno, hoy vamos a dar una pequeña pincelada de distintos productos bancarios que pueden ser reclamables, productos o cláusulas bancarias, que pueden ser reclamables. Como habíamos dejado el otro día en las tarjetas revolving, pues si quieres arrancamos por ahí. Sí, me parece bien. Un poco con la usura y demás. Tema tarjeta revolving. ¿Qué es el crédito revolving y en qué se diferencia de un crédito normal? En el crédito normal amortizas una cuota fija, que es una parte de intereses y otra de amortización de capital, ¿vale? El sistema francés se paga la misma cuota, que es el sistema que utilizamos en España, pero el importe de los intereses se va reduciendo conforme avanza. Me explico. Por ejemplo, la primera cuota sería de los 100 euros, 60 euros capital amortizado, 40 euros intereses, y eso se iría reduciendo hasta que en la última cuota, prácticamente de los 100 euros, pues sería 99 euros capital que amortizas y 1 euro de intereses. Ese es el sistema de amortización francés, es el normal que tenemos en España. Sin embargo, las tarjetas revolving lo que se hace es disponer, o sea, se amortiza un porcentaje del importe que has dispuesto en la tarjeta de crédito. Tienes 3.000 euros, te has gastado 3.000 euros, entonces cada mes amortizas el 2%, el 10%. ¿Eso qué significa? Que la cuota nunca se va a acabar, porque si a mí me quedan 1.000 euros y amortizo el 5%, pues me queda todavía 950 euros. Pero es que ahí amortizo el 5%, entonces me quedan 91 con no sé qué. Entonces nunca vas a amortizar. Y el crédito revolving es un producto ya preparado para quien vive permanentemente en crédito. Es decir, en el momento en el que se consume una parte del crédito, vuelve a poder disponerse de él y se gasta. Luego, además, hay otra circunstancia, que es que los propios intereses devengan intereses. Es lo que en España se llama el pacto de anatocismo, que está prohibido por nuestra legislación. Pero, sin embargo... Pero se hace. Se hace, efectivamente. Y eso se reclama. ¿Qué vías hay para atacar este tipo de tarjetas? Pues lo primero, lo que podría servir también una tarjeta normal, que es la usura. ¿Cuándo entendemos que un préstamo es usurario? Pues fíjate, por la usura estamos protegidos por una ley que data de 1908, que es la ley de 23 de julio sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. ¿Y qué dice esa ley? Pues que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Es decir, un interés notablemente superior al normal del dinero. Pero, sin embargo, la ley no especifica qué se entiende por notablemente superior y tampoco especifica qué se entiende por el interés normal. ¿Cómo se ha aclarado esto? Pues hay unas tablas estadísticas del Banco de España, concretamente la tabla, si alguien quiere mirarlo, la tabla 19.3 del Banco de España, se puede acceder, es pública, y recoge cuál es el interés medio de determinadas operaciones. Está filtrado por crédito al consumo hasta 5 años, crédito al consumo hasta 5 años, tarjetas de pago aplazado. Entonces, en tarjetas, como se entiende que ya tiene un interés muy alto, en tarjetas el interés superior para considerar usurero el interés de una tarjeta es que del interés que se fije en la fecha de celebración del contrato. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de febrero de 2021, pues se va a mirar esa tabla, cuál era el interés normal en febrero del 21, y es usurera si supera en 6 puntos ese interés. Es decir, si según el Banco de España el interés medio era del 21%, a partir del 27% es usurera y por lo tanto el contrato es nulo. Es decir, es como si no se hubiera celebrado y tú deberías devolver al banco lo que le prestaste y el banco debería devolverte los intereses que percibió por ello. Y si hay un cambio de más de 6 puntos y tú, por ejemplo, ahora estás en el 21 y cuando tú lo hiciste está en el 27, ¿eso se respeta entonces? Tú, por ejemplo, cuando lo hiciste había el 25%. Sí. Vale, y ahora por lo que sea bajó más de 6 puntos. No, tú el tipo que tomas de referencia es el de la celebración del contrato, que es febrero del 21. Luego a lo mejor bajó ese tipo de interés normal, pero es que cuando a ti te pusieron ese tipo de interés no era el interés normal, era muy superior.
Entonces, tú el mes que tienes que mirar no es el mes que reclamo, sino que tienes que mirar es el mes en el que celebraste el contrato de la tarjeta. Y luego más los bancos juegan también con el, bueno, te rebajo el tipo de interés. No, Sí. el contrato es nulo. Me lo tienes que anular completamente. ¿Qué pasa? Que tú te das cuenta, tú como vas consumiendo crédito y vas pagándolo, al final te has dado cuenta que en disposiciones de dinero consumiste 3.000 euros, pero es que de intereses pagaste 7.000. Entonces, esos 4.000 euros te los deberían de devolver. Pasa que hay veces que tú todavía has pagado muy pocos intereses, incluso te puedes salir a devolver. Tú imagínate, llegaste a disponer 3.000 euros, pero en intereses solo pagaste 2.000. Tendrías que pagar 1.000, pero bueno, quedarías liberado y te hubieses financiado a interés cero. Sí. Entonces, que esas a veces son las barreras que a veces tienen algunos clientes es que claro, vivo de la tarjeta o vivo con la tarjeta porque no llego a fin de mes, no tengo 1.000 euros para coger y posarlos ahora, entonces no siempre sale a devolver. Esto es para tarjetas. Vale, una pregunta que te hago yo hablando de tarjetas. Vale, no vamos a decir marcas, pero vamos a hacer un caso muy conocido aquí cerca, ¿no? Sí. Yo voy con esa tarjeta. Y la tarjeta, yo por lo que veo siempre hay dos modalidades. La que pagas en plan como al contado, Sí. como ellos lo llaman contado, y la opción que llaman ellos como crédito, ¿no? Sí. Entonces, tú ves las condiciones, ¿no? Y me dices, vale, si pagas al contado, yo te lo descuento con una tarjeta normal. Tú compras algo de 25 euros, yo a ti te quito de tu cuenta 25. Y yo a ti te regalo o te doy, por haber hecho esa compra con mi tarjeta, un 0,25%. Vale, quiere decir que de 25 euros pues serán que unos céntimos, menos. Vale. Ese dinero realmente, ¿cuál es el negocio para obtener ese dinero? Bueno, lo primero es que es una financiera de la propia entidad. Entonces, uno puede ser el obtener clientela. Si yo, a cambio de darle unos céntimos a alguien, se siente valorado y me viene a mi negocio, pues es exactamente igual que por otro, ¿no? Que las financieras de los coches. Sí. Tú vas ahora mismo a un concesionario y te dicen, si financias con nosotros, el coche son 24.000 euros, pero si no son 28.000. Entonces dices tú, ¿y por qué me quitan 4.000 euros si financio con ellos? Pues porque luego te meten en intereses el doble. Sí. Pues, O sea, no básicamente pierden por dinero. eso. Nunca pierden dinero. De hecho, fíjate si nunca pierden dinero, que tú en cualquier hipermercado, en cualquier supermercado, tú en el precio de compra tienes incluido también los robos. Sí. El cálculo que ellos hacen de pérdida desconocida, lo que llaman pérdida desconocida, por los pequeños hurtos que sufren, a ti eso ya te lo cobran en el producto. Sí. O sea que ellos nunca Ahora pierden. vamos a suponer otro caso, ¿vale? Vamos a suponer que, vale, hablamos de una financiera que trabaja con una empresa que factura dinero, ¿no? Era como el caso que comentábamos. Ahora vamos a suponer que es, digamos, una tarjeta independiente, ¿no? No está asociada a ningún tipo de comercio, ni de empresa, ni de nada. Es una tarjeta. En esos casos, ese dinero que te dan, o sea, ¿cuál es el negocio de ese dinero? En un caso en el que, claro, tú no... O sea, quiero decirte, ese dinero no vuelve por otro sitio. No, pero el negocio es dar un valor añadido. Igual que hay entidades, clubes, asociaciones que por asociarte te dan un descuento en, no sé, en la compra de periódicos o en determinadas estaciones de servicio y demás, es por dar un valor añadido a la tarjeta. Si hay 18 compañías de tarjetas o 20 o 50 y dices, con esta obtengo unos céntimos de descuento, imaginemos, en una estación de servicio, pues la estación de servicio gana 2.000 potenciales clientes y la tarjeta gana un valor añadido. Es decir, yo con una tarjeta X no obtengo nada y con la tarjeta Y tengo un descuento que al final al comercio también le interesa, porque tiene ahí una bolsa de potenciales clientes que tengo la opción de vender cero o vender a 5.000 personas un poco más barato. Pues entonces al final al comercio le compensa. Eso yo sí que creo más que es por dar un valor añadido a la tarjeta. Vale, ahora sí pasamos al otro método, ¿no? Siempre hay el método, ¿no? El contado y el otro, ¿no? El otro que es el de yo, como tú pagas nuestra tarjeta, yo te estoy prestando el dinero de esa compra y tú me lo pagas plazo a plazo, mes a mes, o si quieres al final de mes me lo pagas todo. Entonces ahí siempre te venden la opción, porque yo lo veo en las condiciones, que ya no ya el 0,25, a lo mejor ya el 2%, o el 3% o el 4%. Claro. ¿Dónde está el truco? El truco es que el 2% no es anual, es mensual. Sí. Entonces tú ves un contrato que es al 2% y dices, ostras, qué bien, al 2%. Pero si tú multiplicas 2 por 12 meses que tiene el año,
Al final, lo que estás pagando es un 24% anual. Claro. Que al final la cuenta no es técnicamente así. Se sale un poco más del 24%. ¿Qué es 2? ¿Más 2? ¿Más 2? Claro. Claro, Pero, no es 2 sobre la parte proporcional de ese mes. ¿Qué es? 2 sobre el total. 2 sobre todo, efectivamente. Tú tienes de capital pendiente, tú entre distintas compras, tú has generado con esa tarjeta 1.000 euros de gasto, ¿no? Y Sí. te aplican el 2% de interés. Pues Vale. tú llegas al 31% y te dicen 1.000 euros más el 2%, 1.020 euros, ¿vale? Y tú de ahí pagas 30. Quedan 990. Pero Vale. llega el siguiente mes y te dice 2%. Y entonces de los 990 es más el 2%. O sea, es un 2% mensual que se va acumulando continuamente. Pero es sobre el total. Exacto, sobre lo que tienes dispuesto. Lo que dispusiste menos lo que amortizaste. Entonces tú del capital pendiente cada mes vas a estar pagando el 2%. Entonces no es un 2% es un 2% de interés mensual, pero anual. Tú al final, echando la cuenta, te salimos de un 24%. O sea, pero claro, va bajando. O sea, si tú ya pagaste la mitad, es un 2% de la mitad de lo que te queda por... Exacto. Y si tú llegas un mes y de los 1.000 euros que te quedan dices, oye, quiero amortizar 500 y me quito 500 de delante, pues pagarías por los 500 restantes. Claro, porque siempre tienes la opción, porque yo la verdad cuando compré el coche sí que lo comenté, ¿no? Siempre tienes la opción de decir, oye, quiero adelantar todo menos un poquitín, ¿no? Porque claro, si cierras el contrato, ellos van a querer cobrarte por cerrar. Entonces tú puedes pagar Sí, puedes. mayoritariamente Sí, el 90% si quieres para luego quitarte... Eso se puede pactar en las condiciones. Bueno, se puede pactar de aquella manera. Porque a ti lo que te dan es un contrato a firmar y lo que tienes que hacer es mirar a ver quién te deja. Hay entidades financieras que te penalizan por amortización parcial, es decir, no lo amortizo todo, y por amortización total. Las hay que solo te penalizan por la amortización total. Entonces, pues bueno, amortizo el 95% y el 5% lo pago 1 euro al mes. O lo pago luego a los 2 meses, porque si me vas a meter el 0,5%, pues prefiero más pagar el 0,5% de 100 euros que de 5.000. Hombre, 1 euro no, pagas 1,02 €, ¿no? Porque si un 2%, por ejemplo, estaréis pagando 1,02 más 1,02 más 1,02 más 1,02. No, porque ese euro sería de cuota, no de interés del crédito pendiente. Ya. Sí, que creo que te interrumpí ahí. No. Simplemente diré sí. Y luego, en el tema de los préstamos, justamente, ¿qué consideramos usura? Claro, el préstamo al consumo no lleva el tipo de interés de una tarjeta. Una tarjeta normal anda siempre sobre el 20% de interés, pero claro, un préstamo al consumo anda el 7, el 8, hace 2-3 años estaba al 4,5, al 3. Entonces, en el tema de préstamo al consumo, es usurario a partir de que duplique el interés normal que entendía el Banco de España que existía. Entonces, tú pediste un préstamo para comprar un coche hace 2 años, por ejemplo, en mayo del 22, entonces tú vas a la tabla del Banco de España, miras mayo del 22 y te dice, no, aquí el tipo de interés normal del crédito al consumo era del 7%. Vale. Si supera el 24, el préstamo es nulo. Con lo cual podrías, cuando acabases de pagar el coche o cuando te quedase, pues presentar una acción de nulidad del préstamo por ser un interés usurario y te habrías financiado gratis. Vale, entonces, claro, entiendo que si tú pagas la mitad, claro, ahí entiendo que puede haber trampa, porque si tú coges, te dice, tú piensas, o sea, es nulo cuando se duplica. Cuando duplica el interés normal. Vale, vamos a poner que el interés es 5%. Exacto. A partir del 10 sería nulo. Exacto. Vale. ¿Hay algún tipo de trampa que te diga, bueno, pues te pongo 9,99, ¿no? Y estoy en la legalidad. No, porque técnicamente el Banco de España, lo primero es que la nulidad es insubsanable, no la puedes subsanar. Si tú has hecho un contrato nulo, no hay forma de subsanarlo. Pero aparte, el Banco de España cierra el 30 de abril y el interés normal, o sea, la estadística de los tipos de interés de abril, porque claro, las entidades financieras informan al Banco de España, fecha 30 de abril, cuál fue el interés de todos sus productos. Entonces, a lo largo de mayo, el Banco de España publica las estadísticas de abril. ¿Qué pasa? Que si yo estoy en abril haciendo una operación, no sé cuál es el interés normal de abril, porque no lo voy a saber hasta a lo mejor el 15 de mayo. Claro. Entonces, ellos va a ser muy difícil que te puedan hacer la trampa de te lo voy a dejar a un 0,01% menos del doble. Yo tuve un caso en el que justamente lo salvé por un 0,01% por encima. Era un
una persona que bueno, eran 25.000 euros de préstamo y acababa pagando 45.000 en total. Sí. Y, Bueno, cachín, un piquín bueno, ¿eh? y claro, conseguimos liberarle la deuda y le devolvieron, creo recordáis que fue hace un par de años, pero 16, 20.000 euros, una cosa así. Conseguimos que le devolvieran, sí, por interés que ya había pagado, porque tú ponte, si él pidió 25, pues llevaba ya pagados 40. Sí. No le quedaba mucho para amortizarlo, pero claro, ves el cuadro de amortización, alguien que pidió 24, 25 acababa pagando 45 y tenía un tipo de interés del 18 y pico y el interés normal en ese mes había sido el 9 y pico. Era el doble y un 0,01 más, una cosa así. Y fue determinante, ¿no? El 0,01 fue el que dijo, sí. Ganamos. Pegó en el palo y para adentro. Sí, cuéntanos qué más tenías. Más cosas. Que hay gente que considera abusivas las comisiones y a ver, hay que poner de Está muy de moda, bueno, ¿no? Las comisiones. Las comisiones de mantenimiento, lo que es de mantenimiento de la cuenta, eso no es abusivo porque obedecen a un servicio que te presta el banco, que es el del almacenamiento de dinero. Si bien ahora subieron los tipos de interés en los últimos 2 años a raíz de la guerra de Ucrania, veníamos de años y años y años de interés negativo. Es decir, los bancos pagaban por almacenar dinero en el Banco Central Europeo. Todas las tardes pagaban el 0,25 en el Banco Central Europeo por almacenar dinero. Entonces, si el Banco Central Europeo me cobra a mí por depositar el dinero, lo justo es que yo cobre a quienes depositan su dinero en el banco. Que ahí hay que romper ya un mito. Un buen cliente de un banco no es el que tiene 100.000 euros separados o 200.000. No. El buen cliente del banco es el que tiene préstamo, el que les hace algún seguro. Ese es el buen cliente del banco. Que hay gente hace que un dice, combo total de préstamo, más hipoteca, más Exacto. coche, más seguro de... Y un seguro de vida. Sí. Exacto. Y el seguro del coche que te ofrece el banco, ¿no? Porque Sí, siempre tiene aseguradoras. Y domiciliada la nómina. Esos son los negocios que les interesa al banco. Porque yo me acuerdo cuando trabajaba en el banco, algún cliente que decía, no, es que yo con la cantidad de dinero que tengo ahí, y claro, tú estás en una posición de gestor comercial, no puedes explicárselo, pero es para decirle, tú por tener mucho dinero y no eres buen cliente del banco. Porque es que al banco le cuestas dinero. Es decir, el que le da dinero es el que tiene una nómina de 1.200 euros justos, tiene tarjeta, les ha hecho un seguro de vida porque un día necesitaba un préstamo y para dárselo le hicieron hacer el seguro. O sea, ese es el cliente que vale y el cliente que el banco no quiere dejar escapar. Y luego estamos nosotros, gente como nosotros, como Radio Ujo, ¿no? Que llegamos al banco y somos uno que le cuesta dinero y que después tienen comisiones por todos lados. Claro. Porque el mero hecho de almacenar el dinero, ellos están prestando un servicio que es que la gente tiene el chip de hace 30, 40 años cuando el dinero valía dinero. Sí. Pero la gente no recuerda que entonces los préstamos al consumo se daban al 17%. Entonces, claro, yo iba a almacenar dinero, el banco encima, si metía un plazo fijo tal, me daba el 3%, pero es que el banco lo prestaba al 17%. ¿Qué pasa? Que si ahora lo presta al 4,5%, al 5%, al 6%, pues ¿a cuánto te lo va a pagar a ti si vas a depositarlo? Claro. ¿Vale? Pero la comisión que sí que es nula por abusiva porque no obedece a ninguna gestión tiene distintos nombres, ¿vale? Pero el oyente lo va a entender. Jurisprudencialmente es la comisión por reclamación de posiciones deudoras, también llamada comisión por descubierto. Sí. Que es esa que te dicen, ¿te has retrasado en una cuota del préstamo? Cuotas en números rojos. 30 euros, sí. Exacto. ¿Has entrado en números rojos? 30 euros, 35, 40. ¿Por qué? Porque además muchas veces viene duplicada porque te dicen comisión por reclamación de posiciones deudoras 30 euros y además te meten un interés de descubierto, un 5, un 6, un 8% por haber entrado en descubierto, con lo cual me estás penalizando 2 veces. Y aparte, el mero hecho de que yo, por entrar un día en rojos, me cobres 30 euros sin haber hecho absolutamente nada, sin mandarme un burofax, o sea, no ha habido servicio. Sí. Esa comisión es abusiva. Es abusiva. Porque se fija una cantidad fija por un servicio que no existe. Y ahí hay personas que son personas que viven al mes, que 2 días antes de que les entre la nómina están en rojos, a veces se retrasan en una cuota de un préstamo y demás, y hay gente que en estas comisiones ha llegado a tener 5 y 6.000 euros. Ese era un caso que te iba a comentar yo, ¿no? El caso de que tú cojas y digas, claro, es que yo cobro mañana, hoy quedé en rojos y solo por quedar de hoy a mañana por 24 horas, 30 euros. O 35, o 40, o 45, depende de cada banco. Y es que además, ¿cuál es el efecto de la nulidad?
que tienen que restituirte todas las cantidades con el interés legal ¿Sí? desde que te lo cobraron. Es decir, a mí hace 20 años, porque además, al ser una comisión nula, ya lo dije antes, la nulidad antes es insubsanable, pero es que además es imprescriptible, no prescribe nunca Sí. una nulidad. Entonces, yo presento la demanda al juzgado quiero que declaren que en el contrato de la cuenta corriente esa comisión o la cláusula que contiene esa comisión es nula de pleno derecho y me tienen que Sí. devolver todas las cantidades. Me las tienen que devolver con el interés legal. Yo abrí una cuenta en el banco, por ejemplo, en 1998, llevo viviendo así desde 1998 y a mí me tienen que devolver todas las comisiones con el interés legal desde que me las cobraron. Si en el año 1998 me cobraron 5.000 pesetas por entrar un día en rojos, hoy pues me tendrían que devolver 5.000 pesetas, son 30 euros, concretamente 30 euros y un céntimo. Pues con el IPC de ese año 1998, pues me tendrían que devolver unos 70 euros. Por la comisión que me cobraron en 1998. Sí. Entonces hay gente que ha acumulado cantidades de 5, 6.000, 10.000 euros. Hombre, lo más habitual es que en estas comisiones puedas tener 3.000, 4.000 euros, pero... No es lógico que el banco te llamara y te dijera, oye, pasa por aquí, vamos a arreglar esto, porque claro, el banco prefiere decir, oh, no, yo no lo aviso. Si él quiere venir y decirme algo, entonces claro, eso acumula, y cuando te das cuenta, uy, son 10.000 euros. No, pero el problema es que además, desde la crisis, los bancos pusieron medidas de autoprotección. Aparte de provisionar reservas y no dar préstamos fáciles, empezaron a rotar directores para que, y personal, porque detectaron que cuando había un personal de confianza ahí, pues un poco que los procedimientos se seguían de aquella manera. Sí. Y entonces quitaron también poder a los directores. Entonces antes tú tenías una comisión y ibas al director y le decías, oye, esta comisión, y te la quitaba. Pero ahora para que te quiten una comisión, el director tiene que plantearlo al territorial o al de zona o al que sea, y no es tan fácil. O sea, la gente está pensando en plan, no, voy a ir al director a que me lo quite y tal, y muchas veces el director, hay determinadas comisiones que no puede. Sí que a lo mejor se justifica, oye, que este es un buen cliente y tal. Y yo sí que recuerdo que algunas de estas, yo cuando estaba en el banco las podíamos retroceder, pero ¿por qué las retrocedíamos? Porque si el crédito se te cae a mora, que es que lleva varios meses sin pagar, eso penalizaba a la oficina. Entonces, ¿qué hacíamos? Si a lo mejor era una cuota de 200 euros y teníamos más de 200 euros en estas comisiones cobradas, las retrocedíamos y con el dinero que le devolvíamos cargábamos una cuota para que el préstamo no se nos cayera en mora y no penalizasen a la oficina. Pero si no, el banco no te dice, oye, que esto es nulo, quítamelo. De hecho, los bancos tienen una actitud muy obstruccionista cuando alguien reclama. Tú presentas una reclamación totalmente amistosa en la entidad bancaria. El banco tiene 15 días hábiles cuando hablamos de tarjetas y 2 meses para resolver tu reclamación en el resto de cuestiones. Por ejemplo, para esta comisión. Tiene 2 meses para resolverla. Ni te contestan la mayoría de las veces. O te contestan diciéndote que la cláusula es perfectamente legal. Luego tú te ves obligado a presentar la demanda, a contratar un abogado, un procurador y presentar la demanda. Y cuando presentas la demanda, ellos lo que hacen es allanarse. Es decir, reconocen que es nula y se allanan, pero piden, no me impongas las costas porque he tenido buena fe. Entonces, al principio colaba. Y el que tuvo que presentar la demanda se veía que tenía que pagar a su abogado y su procurador de lo que recuperaban. ¿Qué pasó? Que empezaron a decir los juzgados, oiga, a ustedes les requirieron previamente, obligaron a esta persona a presentar demanda, ustedes pagan las costas. Y entonces así la persona ya ve resarcido el coste de abogado y procurador. Y luego, cuando el juzgado impone las costas, tú presentas tu tasación de costas, que las tasaciones de costas se hacen conforme a las tablas del Colegio de Abogados. Tú presentas tu tasación de costas y sabiendo que están bien tasadas, el banco te las impugna. Y entonces el letrado de la Administración de Justicia o letrada del anterior secretario judicial pide informe al colegio, que esto se demora 4 o 6 meses al Colegio de Abogados para ver si está bien tasadas las cosas. Y te dice que están bien tasadas. Entonces presentan un recurso de revisión al juez. ¿Con qué objetivo? Con el de desesperarte. Porque tú, si eres abogado, yo tuve un pleito contra una entidad bancaria que salió la sentencia en enero del 23 y cobré las costas en enero del 24. Porque me hicieron esto. Y yo acabé presentando una reclamación contra el letrado de ese banco en el Colegio de Abogados porque según el código deontológico y según el reglamento por el que se rige la abogacía, es una falta leve reiterar
injustificadamente y de forma reiterada los honorarios o los contrarios. Es decir, tú, abogado de banco, has tenido 300, 500 impugnaciones de honorarios y sabes perfectamente que las he tasado bien. Con lo cual, si me las estás impugnando, es simplemente para dilatar el tiempo y para ver si yo me desespero y no vuelvo a presentar una reclamación contra tu banco. Pero no me desespero, lo voy a seguir haciendo y a ti te voy a poner una queja en el colegio de abogados. Bueno, ahora hay dos cosas que te quiero plantear. Además son, bueno, una es bastante reciente, creo yo, ¿no? Con lo de todo el tema ahora del uso de la banca digital, y otra que te quiero plantear que ya es un poco más antigua. Cierto banco, que tú y yo sabemos, digamos que fue absorbido por otro banco, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasó? Los números de cuenta de la gente cambiaron, porque el banco absorbedor decidió cambiar los números de cuenta de la gente del banco absorbido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú, si hacías algo sobre tu cuenta vieja, por ejemplo, que te metieron una nómina, si eso sí que te llegaba a tu cuenta nueva, ¿no? Había, bueno, una conexión se hizo ahí, ¿no? Del número viejo al número nuevo y tú seguías cobrando. Pero llegó un punto en el que como que eso daba problemas. Entonces tú ibas al banco, pedías un documento, o lo sacabas por internet, pedías un documento diciendo, oye, dame un certificado de mi número nuevo de cuenta, pues por ejemplo, ¿no? En mi caso, que me lo pidió la empresa, pues para pasarme la nómina, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Me da un día por mirar la cuenta del banco y veo que tengo una comisión de 3,63 por haber pedido yo ese papel. Que no hay algo que yo haya pedido, ni que fuera culpa mía, y algo que porque el banco decidió cambiar los números de cuenta, yo tengo que sacar un papel donde dice que mi número nuevo de cuenta es esto y el banco certificado por el banco. Y yo dárselo a la empresa para que me meta mi nómina en mi número nuevo de cuenta. Claro, ¿esa comisión es legal? Pues no hay jurisprudencia sobre el tema. Lo que te piden en cuanto a comisiones es que la comisión obedezca a un servicio efectivamente prestado. A ti el certificado, alguien te lo tuvo que generar, alguien te lo tuvo que imprimir y alguien lo tuvo que firmar. Ahora se sacó por internet ya. Ahora es internet y aún así, que es el segundo caso que te quiero comentar, pero acaba. Ahora te comento el segundo caso. Sí, ahí está. El tema es cuando lo sacas por internet. A mí... Y también lo están cobrando. Exacto. Ese es el segundo caso que te quiero comentar. Yo voy a internet ahora, quiero sacar un documento. Y claro, estoy viendo un poco de la mano del primer caso, ¿no? Porque en el primer caso que te comentaba ahora, te comentaba, si por culpa de la fusión del banco, que yo no sé nada, o sea, yo soy un cliente y se acabó. Sin embargo, el banco decide cambiar los números, eso me obliga a mí a sacar un documento que yo tengo que pagar. Pero por algo que yo no estoy pidiendo. Sí, pero realmente yo aquí voy a plantear varias cuestiones. O sea, a mí me parece totalmente abusivo en el sentido moral. En el jurídico tengo dudas, y tengo dudas que alguien pudiera plantear una demanda por lo siguiente. Si a mí me cobras 30 euros cada vez que entro en rojos y he entrado 100 veces, pues tengo 3.000 euros. Igual me compensa presentar una demanda por 3.000 euros. Sí. Pero certificados de titularidad de cuenta bancaria no se piden todos los meses. Es decir, y probablemente la próxima vez probablemente no vuelvas a pedir un certificado de titularidad bancaria, porque seguramente si lo sacaste de la app lo tendrás digitalizado y lo tendrás en el ordenador, o te lo verás enviado a ti mismo por correo y demás. Entonces, salvo que hablemos de empresas que les piden tener actualizados los certificados de titularidad de cuenta bancaria y demás, se me hace difícil que alguien plantee un pleito por 3,63 euros o por 4 euros que cobra algún banco. Se me hace difícil. Entonces creo que hay, salvo que alguien que diga no es por el dinero, prefiero perderlo, pero que, claro, es aquí el que caso, quede. Aquí el caso viene un poco, por ejemplo, yo, vale, soy joven, no en la banca digital, lo veo, me doy cuenta, lo digo y me lo quitan, que fue de hecho lo que pasó. Me lo quitaron, ¿no? Me devolvieron los 3,63 y quedó ahí el tema. Vale, pero vamos a ponerse el caso de alguien mayor, ¿no? No sabe bien mirar la banca digital, necesito pedir el papel, se lo pidieron, se lo dieron, no dijeron nada de los 3,63, se tiró para adelante. Y luego al final, ¿cuánta gente pudo haber caído en esos 3,63? Vamos a suponer que le pasó a 10.000 personas. ¿Se acaba de embolsar el banco, no sé, 10.000 por 3,63? Claro, no, juegan con eso. Pero también hay que ponerse abogado del diablo. Y yo como banco plantearía, oye, ¿por qué a tu empresa no le vale que le des el número de cuenta y te está pidiendo un certificado de titularidad? O sea, ¿por qué no le vale que le des el número de cuenta? Si no es tu banco, si no es tu cuenta, si le estás dando la de tu madre, es un problema tuyo. En donde quieres que te ingreses en la nómina. Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo, pues la entidad bancaria te dice, oye, mira, si este señor no le vale con que tú le des el número y te pide un certificado de titularidad de cuenta bancaria, pues que te lo pague él. Pero a mí, en cierta manera, yo
como te dije antes, los tipos de interés no son los de antes y el negocio bancario ya no es tanto el prestar dinero. Ahora son grandes agencias de seguros. Bueno, agencias. Agencias no, porque al final no son agentes, son personas contratadas con su seguridad social y todo. Pero son grandes vendedoras de seguros, que es lo que de verdad deja ahora dinero en las cuentas de resultados de los bancos. Entonces, desde el momento en el que prestar dinero, o sea, desde el momento en el que el dinero no vale nada, tu negocio o sea, se devalúa de tal manera que te ves obligado a cobrar comisiones de mantenimiento, que antes, en plan, no, si tienes domiciliado la nómina no te cobras comisiones de mantenimiento. Pues te ves ya obligado y ya no, ahora la nómina hay un seguro o la nómina hay un préstamo. Entonces el banco tiene que buscar alternativas de negocio y en este caso lo que hace es cobrar por los certificados. Yo insisto, sí que le veo cierta lógica a que lo cobren si lo vas a pedir en oficina, pero realmente si lo sacas por internet no tiene ninguna lógica. De hecho, la entidad bancaria para la que yo trabajé, cuando yo trabajaba, para educar a la gente en pedirlos por la aplicación eran gratis y yo dejé el banco en diciembre del 19, pues como a los 6 meses ya cobraban 2 euros, ¿no? Pues así, por pedirte el certificado por la app. Ahí está el segundo hecho que te quiero comentar, ¿no? Yo ahora voy a la aplicación del banco, pido un papel que necesito para no sé qué y me encuentro con que en el extracto, en los movimientos, tengo una comisión de 3,63. Sin embargo, yo hice en la aplicación, no hice, digamos, directamente, vamos a decirlo así, no hice trabajar a alguien que se sentara conmigo y me sacara el papel, me lo imprimiera, me lo acuñara y demás. ¿Por qué pago yo esa comisión? Ese es el tema. Ellos aprovechan, es lo que tú dices. Si 10.000 personas no me lo reclaman, y aparte por 3,63 es lo que pasa, nadie te va a presentar una demanda por 3,63. ¿Una conjunta? Ahí juegan con ellos. Si se juntara un montón de gente, claro, son 3,63 más 3,63 más 3,63, claro, si se junta mucha gente, plataformas de afectados por las comisiones, ahí a lo mejor podría cambiar la cosa. Eso es muy complejo. ¿Tú sabes lo que es organizar a 100 personas para que vayan a firmar 100 poderes en un lapso de tiempo de 3 o 4 días? Y luego el que no... Mira, yo te voy a contar un caso. Hubo una determinada localidad de Asturias que sufrió 83, 89 días de cierre perimetral cuando el COVID. Y los datos de COVID no bajaban. Y en el resto de Asturias ya más o menos se había empezado a abrir. Pero ahí seguían cerrados. Sé de dónde hablas. Ni terraza ni nada. Yo me ofrecí gratuitamente a presentar un recurso contencioso administrativo para que se dejara en suspenso ese cierre perimetral. Me ofrecí hacerlo gratuitamente. Yo no sé los hosteleros qué ocupados estaban teniendo cerrados los negocios, pero cuando les planteé que los 15, 20 que eran, que tenían que ponerse de acuerdo para ir a una notaría a hacer un poder para pleitos para apoderar al procurador, me fue imposible. No hubo manera. Me fue imposible. No, es que yo tengo no sé qué, es que yo estoy liado, es que yo... Bueno, deben estar vendiendo comida para llevar, pues no lo sé, pero acalderaos. Y fue imposible. Sí. Fue imposible. Como no se constituyera alguna asociación, y dudo de que una asociación pueda tener legitimación para reclamar unas comisiones de unos asociados. O sea, debería ser poner de acuerdo a 500 personas en ir al mismo notario, a llevarle el mismo procurador, a llevarle el mismo abogado. Lo veo muy complejo. O sea que, vamos, querer juntar a la gente para hacer la plataforma de afectados, ya eso ya, vamos, es una cosa que... No, porque al final para ti son 3,63. Mira, si te acuerdas, hará un par de años, ¿sabes cuál iba a ser el siguiente bombazo de la abogacía después del tema bancario? El tema del sobreprecio de los coches. Acuérdate la cantidad de anuncios que había. Bueno, y los planes PYME, ¿no? Al final salían ahí un montón de cosas. Sí, no, pero el tema del sobreprecio de los coches que se habían comprado de 2005 a 2013, una cosa así. Sí, por el hay muchos anuncios de eso por ahí, sí. Había. ¿Había? ¿Qué pasa? Que si te sale un sobreprecio de 1.500 euros y de esos 1.500 euros tienes que pagar 400 al perito que te hizo el informe económico, 400 al abogado y 200 al procurador, pues te quedan, que de los 1.500 euros te quedan 300. Sí. Entonces a la gente ya no le interesaron esos pleitos. ¿Y tú crees que por 3,63 euros van a...? No hay conciencia, cada vez hay menos conciencia social y cada vez hay más comodidad.
Sí, no sé si tenéis algún tema más que quieras que toquemos. No, porque si no nos vamos a ir un poco de largo, pero así a modo rápido, Sí, para el siguiente programa. En 2 minutos. Sí. Un poco, recordad el tema de gastos hipotecarios, que anunciaron que prescribirían los gastos para 2024. De eso nada, porque el Tribunal de Justicia Europea declaró que el consumidor medio no tenía por qué estar informado de su jurisprudencia, con lo cual, aunque se hubiera salido el tema en el 19, pues no prescribió en 2024. Tema comisión de apertura, que se está esperando a que resuelva el Tribunal Supremo. Antes Asturias era partidaria de reconocer la nulidad de la comisión de apertura, otras audiencias provinciales no. Se elevó una cuestión al Tribunal de Justicia Europea y dijo como que tenían que entrar a resolver los tribunales españoles, pero que sí que se podía entrar a resolver, porque como lo que alegaban las entidades bancarias era que como la comisión de apertura era una parte del precio, no se podía discutir su abusividad, igual que no puedes discutir el precio de algo. Y bueno, está habiendo últimamente mucha jurisprudencia con el tema del phishing, de la suplantación para acceder a los servicios web de la entidad bancaria, y está habiendo cada vez más sentencias en las que habla de la habitualidad de las operaciones. Es decir, yo puedo haber cometido un error de haber puesto mi contraseña en algún sitio pues que me han falsificado o algo, pero si mis operaciones bancarias, que ahora mismo con el Big Data está todo controlado, si yo mis operaciones bancarias siempre hago compras por Mieres, Gijón y Oviedo, si yo de repente empiezo a hacer compras en Rumanía o si yo de repente empiezo a hacer compras en Nigeria, pues debería sorprender al banco y llamarte o enviarte un correo, oye, ¿estás en Nigeria? Porque yo de hecho era una cosa que siempre avisábamos a los clientes, en plan de, por favor, si vas a salir al extranjero, avísanos, porque tenemos que dejarlo aquí anotado precisamente por eso, porque hay entidades bancarias que sí que te bloquean la tarjeta cuando de repente empiezan a ver tú solo compras, si tú te llevas 15 años haciendo compras en Mieres, Oviedo y Gijón y de repente te aparece un cargo en China, pues hombre, te has podido ir a China, pero lo normal es que el banco te llame y te diga, oye, ¿has hecho una compra en China? O al menos tener un teléfono de rescate, alguien a quien poder llamar para decir, oiga, esta persona está en China. Y cada vez ya más entidades bancarias están siendo condenadas por el tema del phishing. Bueno, yo creo que eso es un buen tema que podemos tocar en el próximo programa. Y también, no sé si quieres tocar también el tema de la nueva ley de audiovisual. Sí. La nueva ley de youtubers, ¿no? Lo hablamos antes. Sí. Yo creo que es para mirarla por lo menos, para echarle un ojo, ¿no? Yo toda esta opinión te la digo sin haber leído aún el borrador, ¿eh? Sí. Pero a mí sí que me parece normal que si hay distintas plataformas compitiendo en el mismo mercado, es decir, yo llámeme Ibai o llámeme Antena 3, yo a lo que me dedico es a generar entretenimiento en una pantalla para una persona en su sofá o demás. Lo que no puede ser es que las televisiones estén restringidas con tiempos de publicidad, lenguaje que pueden utilizar, están restringidas con el tipo de contenido que pueden emitir en función del horario. Hombre, ya las plataformas, también comentarte que plataformas como Twitch sí que ponen anuncios que están también que ocupan también un tiempo de emisión, ¿no? Sí, pero con lo que nos encontramos es que un youtuber o alguien que emita por streaming no tiene ninguna limitación, no hay ningún estatuto que regule su actividad. Sin embargo, el de las televisiones, que son sus competidores, las campanadas de Ibai, las de este año pincharon un poco, pero las anteriores tuvieron 3 millones o 3 millones y medio, y porque Twitch petó, no sé, porque no podía más. Yo de hecho las vi, o sea, lo que no yo puede también ser. las vi, sí. Claro, 3 millones y medio de espectadores, y además eso no es como lo de las televisiones que es estadística, ¿no? Que es estadística. Esto es real, esto es real. Es real. 3 millones y medio de hogares, o sea, habría 8 millones de personas. O sea, lo que no es normal es que tú compitas en un mismo mercado con distintas reglas. O sea, imagínate un partido de esto ser un poco como el Madrid, ¿no? Que sabes que juega siempre con 12. Pues esto pasaría vale. igual vale. En la televisión. Hombre, un equipo saldría con 12 y otro con 9. Y encima uno llevaría botas de tacos y otro tendría que jugar con botas de fútbol sala resbalando continuamente. Entonces, hombre, a falta de leer el borrador, sí que te digo que a mí me parece bien que se habría se que ver también un poco una cosa bastante obvia, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo a un youtuber, yo para ver a ese youtuber el medio que necesito es mi ordenador, una conexión a internet, y él necesita su ordenador, una conexión a internet y ya está, no hay más medio. Ahora, si yo quiero ver la televisión, necesita licencia de emisión, tiene que poder usar la frecuencia, necesita que si los estudios. Claro, yo creo que hay una diferencia, ¿no?, de equipos de preparación muy grande entre, por ejemplo, un youtuber que lo hace en su casa
a un estudio de televisión como las noticias, donde hay 2 presentadores, 4 cámaras. Sí, pero no vale. Yo como abogado autónomo... O sea, o solo se tiene en cuenta el resultado final. No, yo como abogado autónomo tengo exactamente las mismas obligaciones que el abogado de un mega despacho con 18 administrativos y tal. Participamos todos en un mismo mercado y lo justo es que en el mismo mercado todos tengamos las mismas normas, independientemente de nuestro tamaño. ¿No tendría a lo mejor que tenerse en cuenta un poco el medio? Porque claro, la televisión emite pues por frecuencia digital, bueno, todo lo que sabemos, no TDT y demás. Un youtuber simplemente es internet, ya está. ¿No habría que tener un poco en cuenta también el medio, uno y otro? No, yo entiendo que es el fin. Independientemente de por dónde emitamos, yo creo que nuestro negocio es el mismo. Es el generar contenido y entretenimiento para personas. Entonces, si mi negocio es generar contenido y entretenimiento, da igual por la plataforma o da igual la forma por la que lo haga. O sea, mi mercado es generar entretenimiento en pantalla para otros. O sea, con lo cual puede que no tengamos exactamente el mismo negocio, pero el mercado es el mismo. No obstante, entonces que juzgar igual, por ejemplo, si Antena 3 tiene un canal de televisión en la TDT, para juzgar, por ejemplo, un youtuber como Ibai o cualquiera, ¿no? Tan grande. ¿No habría, por ejemplo, que tener los mismos medios? O sea, que también pues tuviera un canal en la TDT. Porque claro, si es que estas competiciones yo creo que son mismo tal, pero mercado diferente, creo yo que es. Porque claro, sí que llegas al mismo público, pero por diferentes medios. O sea, ¿Cuál es el negocio de Antena 3? Uf. A ver, Antena 3 es la televisión, pero claro, también tiene internet. Generar contenido, ¿no? Sí, bueno, sí, generar contenido, sí, vale. ¿Y cuál es el negocio de Ibai aparte de la organización de eventos? Generar contenido. Pues entonces, es el mismo. Pero mi pregunta es, ¿no habría que tener en cuenta que técnicamente Antena 3 requiere muchísimo más para llegar a ti? Estamos matando la televisión. No, es que si hacemos eso, a partir de ahora la televisión se va a emitir en la casa de Basile. No, que Basile ya no está. De Borja Prado. Porque claro, si yo para tener unas normas más flexibles tengo que emitir en mi habitación, pues Borja Prado, creo que se llama el consejero delegado de Mediaset, pues va a empezar a emitir en la habitación de su casa. No podemos hacer eso. O sea, las normas tienen que ser todas las mismas. Tú imagínate una Fórmula 1 en la que uno tuviera más paradas o pudiera repostar o tuviera, o sea, o no le contara el tiempo cada vez que entre a boxes. Sí, hombre, solo porque es un equipo más pequeño. Sí, pero el coche es el mismo. No es el mismo. A ver, pero imagínate que los equipos pequeños dijeran, oye, yo para salir a dar la vuelta rápida, yo como soy un equipo más pequeño que Red Bull, a mí me tienes que quitar 10 segundos del tiempo que haga. Y luego cuando empiece la carrera, yo en vez de dar 70 vueltas, doy 60, ¿vale? Porque es que ese coche corre mucho y claro, yo como soy pequeño doy solo 60 vueltas. No, aquí corremos todos con las mismas reglas. Y eso mismo va a pasar con el entretenimiento. Pero ya te digo, no me gusta hablar sin haber leído el borrador. Sí. No sé si ya es público el borrador de lo que se quiere plantear a los youtubers o si son solo filtraciones en prensa. Bueno, porque yo vi un vídeo donde decía que estaba ya operativa la ley, pero yo no sé si hasta qué punto es verdad que sí esa ley se está ya aplicando. Yo creo que es que tengo que ver si se aprobó por decreto y es un reglamento. Desconozco la literalidad. Bueno, yo creo que esto va a ser un buen tema, ¿no? Cuando ya tengamos todo sobre la mesa, sobre el papel, pues un tema para debatir, ¿no? Hasta qué punto es mejor, peor, cada cosa. Bueno, llevamos 43 minutos y agradecerte, ¿no? Ya esto y nada, nos vemos en el siguiente programa. Venga, muchas gracias, Saúl. Venga, pues nada, nos vemos.